Cuando Hernández de Córdoba arribó en 1517 a la costa del Yucatán mexicano, Europa había ya dominado la geografía del mundo. Cristóbal Colón había alcanzado hacía algunos años tierra firme, Vespucio había identificado un nuevo continente, Vasco de Gama, después de doblar el Cabo de Hornos, había anclado en la India, mientras Cabral, Pinzón y otros recorrían las costas de América del Sur y los Cabot y Ponce de León, Norteamérica. Restaban dos rincones americanos, por cierto, los más poderosos para la codicia española, México y el Perú. Y restaba un gran viaje que significativamente realizaran los españoles al tiempo de la conquista mexicana, el de Magallanes y Elcano, de 1519 a 1521. Esto es de circunnavegación en el mundo. Cuba, como antes Santo Domingo, fue el centro colonizador que había de dispersar de sus costas a los futuros pobladores. En febrero de 1517, 110 españoles, capitaneados por Francisco Hernández de Córdoba, embarcaron en 4 navíos conducidos por un piloto que fuera grumete en el cuarto viaje de Colón y uno de los compañeros de Ponce de León en el descubrimiento de la Florida, Antón de Alaminos, quien, aprovechando las noticias que recibiera Colón durante su paso por Honduras, desvió la expedición hacia el poniente y pocos días después alcanzaba una isla situada frente a las costas de Yucatán, Isla Mujeres. Allí las gentes de Hernández de Córdoba pudieron contemplar admirados un mundo que no les recordaba, por cierto, la pobreza y la penuria de las áreas antillanas. Los templos eran de cantería labrada, los vestidos de algodón, y los joyeles de oro y otros metales. Animados por el fabuloso hallazgo, la expedición empezó a costear aquella península, de la que profiara Alaminos que era una isla, alcanzando el Cabo Catoche, en una de cuyas aldeas sostuvieron los españoles su primer encuentro con la población nativa, y en donde tomaron cautivos a 2 mozos indígenas que bautizaron con los nombres de Julianillo y Melchorejo, los futuros intérpretes de la expedición de Grijalva. Prosiguieron la ruta de la costa, Hernández de Córdoba arribó a tierras de Campeche y en la región extrema sur, Champotón, las que en recuerdo de los españoles se mencionará en el futuro con el nombre de Costa de la Mala Pelea. Habiendo recalado en Champotón, al atardecer pretendieron los españoles llenar de agua sus toneles, pero cercados por los escuadrones indígenas, prefirieron acampar hasta el amanecer siguiente, antes que pudiesen embarcar. Los indígenas atacaron en formaciones que no sospechaban hasta entonces los españoles, perfectamente equipados con lanzas, macanas de dobles filos de obsidiana, arcos, hondas y escudos, así como suntuosos tocados de plumas y pintorescas banderas. Los escuadrones indígenas pronto abatieron al pequeño grupo con una táctica que asombró a los españoles, por lo extraña a la milicia indígena. Bernal Díaz habrá de recoger una noticia de Aguilar, años más tarde, de que el caudillo de esta pelea fuera un español náufrago, ungido cacique maya, guerrero, quien con las orejas y la nariz perforadas, casado ya con una indígena maya, jamás quiso volver a los suyos. Concentraron su ataque en el capitán Hernández de Córdoba, al que hirieron de 10 flechazos al grito de Jalash Uinik, el señor, el jefe. Pronto la expedición se vio diezmada y empujada para salvar las vidas a las naves, perdiéndose más de la mitad de los españoles en aquella derrota de las arenas de Campeche. Humillado y sediento, el resto de los españoles regresó a la Florida y desde allí a Cuba, con la noticia de un nuevo mundo en aquellas tierras. Pocos días después murió el capitán de la expedición, Hernández de Córdoba, a consecuencia de las heridas de la Costa de la Mala Pelea. El gobernador de Cuba, Diego Velázquez, a quien los escritores de la época describen como un hombre ambicioso y ventajista, cuyo excesivo cálculo lo convertía en un sujeto frío, incapaz de tomar por sí cualquier empresa que significase comprometer su fortuna o la vida, designó a un capitán joven, Grijalva, quizá más que por su parentesco, que algunos escritores enterados, como Las Casas, niegan, por su inquebrantable fidelidad,
que no por su capacidad o audacia para jefe de la expedición. Habiendo salido de la isla el 1 de mayo, 3 días después descubrió la isla de Cozumel. Allí corroboró una noticia que desde la expedición de Hernández de Córdoba tenían los españoles: la existencia de cristianos en Yucatán. Bernal Díaz nos habla de una indígena jamaiquina que, arrojada por una tempestad en una lancha de pescadores, alcanzó las costas caribes de México, en donde todos sus compañeros fueron sacrificados. Los expedicionarios pudieron comunicarse con la indígena y recibir las primeras noticias del país, pues los españoles dominaban corrientemente la lengua antillana. El mérito que debió tener en la importante noticia esta mujer es un capítulo insuficientemente aclarado. Después de algunos días, Grijalva abandonó Cozumel y se dirigió a la costa yucateca en dirección al sur, pasando frente a ciudades coronadas de torres, esto es pirámides, entre ellas alguna que parecía tan grande que la ciudad de Sevilla no podría parecer mayor ni mejor, dice el cronista anónimo, y capellán de esa expedición, aludiendo quizá a la aldea arqueológica costeña de mayor importancia frente a Cozumel, la hoy ruinosa Tulum. Pero habiendo vuelto las proas al norte, la expedición abordó la isla Mujeres, en donde ahora los indígenas, después de encender un sahumerio, anunciaron que combatirían a los blancos si al consumirse el copal no habían retornado a sus naves. Grijalva, a pesar de su mesura, hubo de combatir, por cierto con éxito singular, después de lo cual continuó su bojeo de Yucatán hasta llegar a la costa de la Mala Pelea. Allí pasaron de largo con el descontento de la tripulación, según el clérigo Juan Díaz citado, pero Bernal Díaz afirma que los expedicionarios desembarcaron, lo cual realmente ocurrió durante el regreso a Cuba. Y aunque combatidos encarnizadamente, rechazaron el ataque, no sin contar 7 soldados muertos y al propio Grijalva herido de 3 flechazos. Habiendo enfilado Grijalva hacia el norte, llegaron a la laguna de Términos y al río de Tabasco, al que pusieron por nombre Grijalva. El joven capitán remontó el río hasta llegar a una aldea maya, en donde, utilizando eficazmente a sus 2 intérpretes mayas, el Julianillo y el Melchorejo, hizo saber a los ya apresados soldados indígenas que solo buscaba rescate, alimentos, agua y oro. El trueque fue convenido, pero a la vista del escaso metal rescatado, los indígenas dijeron que lo encontrarían en abundancia hacia donde se pone el sol. Culúa, Culúa, México, México. En Tabasco terminaba el área maya. En adelante, los intérpretes indígenas esclavizados por los expedicionarios de Córdoba serían inútiles. A partir de Tabasco, el paisaje de la costa habría de cambiar totalmente por la presencia de altas serranías y grandes ríos. Pasaron a lo largo de Tonalá y del Papaloapan, y al que llamaron de Alvarado por la entrada que ese capitán hiciera, y llegaron a la desembocadura del río de Cotastla, al que llamaron de Banderas, y más tarde de Medellín. Cotastla, pueblo de tierra adentro, era un presidio o fortaleza de la gente mexicana. Allí desembarcó Montejo y presenció el espectáculo de un mundo poderoso, pero pudo comprobar que el señor del lugar lo recibía ceremoniosa y pacíficamente. El infortunio, sin embargo, acompañaba al joven capitán. Allí Julianillo no podía entender la lengua y por lo mismo no pudo darse cuenta cabal de lo que pasara con motivo de su arribo a las tierras de Moctezuma. Bajo frescas enramadas fueron regalados con mantas, maíz, pavos y tamales, y sentados en esteras de petate, cubiertas de finas mantas tejidas, fumaron el oloroso tabaco y empezó el rescate de una riqueza que hasta entonces no sospecharan. 10 días permanecieron los españoles en la desembocadura del río de las Banderas. Los españoles, según Juan Díaz, viendo la calidad de la tierra, tenían pensamientos de poblarla por la fuerza, lo cual pesó al capitán. Y él fue quien de todos más perdió, porque le faltó ventura para señorearse de tal tierra.
Mucho se ha discutido sobre las instrucciones que Grijalva llevara en esta segunda expedición. Gómara, que procura siempre restar todo valor al antecesor de Cortés, le presenta como un hombre de bien para poco, aunque un testigo imparcial y valioso. Bernal Díaz lo describe con gran voluntad de poblar con los escasos hombres que llevaba, pues siempre mostró ánimo de muy valeroso y esforzado capitán. Las Casas, que lo conoció, nos dice del hombre que hubiera hecho buen fraile. Grijalva volvió a embarcar, no porque no llevase instrucciones de poblar, sino porque faltándole alimentos y encontrando su gente muy dividida en opiniones, prefirió contentarse con el rescate. Enfiló nuevamente al norte y después de desembarcar en la isla de Sacrificios y en San Juan de Ulúa, frente a la actual Veracruz, costeó hasta el río de Tuxpan y Pánuco, en el área de los belicosos Huasteca, y prefiriendo regresar, viró al sur y alcanzó la isla de Cuba. Pero un imprudente acto desde el punto de vista político había cometido el joven explorador. Alvarado, quien ciertamente no era de su partido, le había comisionado para adelantarse en Cuba con el rescate, pretendiendo ganarlo para su partido al confiarle los joyeles, el oro, las mantas y plumas preciosas para llevarlas a manos de Diego Velázquez. Grijalva, como ha dicho un biógrafo de Cortés, con su prisa había labrado su propia desventura. Pero en tanto esto sucedía en la provincia de Cotazla, en las costas de Jade, como era llamado el antiguo Veracruz, Chalchicueyecan, donde las faldas o riberas son de jade precioso, aludiendo al mar, ¿qué sucedía en la imperial Tenochtitlan? Es difícil trazar un cuadro certero de los acontecimientos sucedidos en la corte de Moctezuma, pero un grupo de fuentes cuyo original indígena que las inspiró no ha llegado hasta nosotros, como son el Códice Ramírez, de Sosomoc y Durán, nos han transmitido noticias del desembarco en Cotazla, que por cierto equivocan atribuyendo a Cortés, pretendiendo que existiese comunicación entre ellos por haber utilizado a una intérprete indígena. Sin embargo, del núcleo de este relato se desprenden datos cuya veracidad no se puede poner en tela de juicio. Moctezuma recibió un día de junio la fatal noticia: en el mar del oriente se movían casas a manera de cerros. Un indígena de Mictlancuautla, la selva del lugar de los muertos, pueblo hoy desaparecido de las riberas del río de Cotazla, quizá entre el actual Medellín y Veracruz, corrió a informar al monarca de México cómo en las aguas divinas del mar oriental se movían extrañas casas o cerros que eran cosa espantosa y de admiración. Este grupo de cronistas no desaprovecha la ocasión para presentarnos alrededor de este suceso otro de los agujeros que habrían de turbar el corazón del monarca: el indígena hechicero, al que se presenta sin orejas y dedos, fue encarcelado por el rey, pero desapareció de la celda sin dejar rastro. Moctezuma envió a un sacerdote, a un Tlilancaluqui y a un esclavo, Cuitlalpitoc, a informarse con Pinotl, el recaudador, Calpisque y el señor de Cotazla. Recorriendo ellos las arenas de la costa, pudieron comprobar la verdad del suceso. Cuando Moctezuma recibió esta noticia, dice Tezosomoc, estaba cabizbajo, que no habló cosa ninguna. Con sus enviados, Moctezuma remitió a Veracruz el trabajo de sus orfebres, lapidarios y artistas de la pluma, una rica ofrenda con el deseo de que los dioses o teules se volviesen por el mar del oriente, y además con la orden de que se informasen si quien retornaba era el dios de Tula, Quetzalcóatl. Pues se tiene por cierto, dijo a su sacerdote, que ha de volver, y este que ahora vino debe de ser, pues dejó dicho en Tulan que de todo había cumplimiento de sus tesoros y de todo género en este mundo, y que había de volver de donde iba al cielo a ver al otro dios, que es llamado el lugar a donde iban Tlapalan, que fue por la mar arriba, y en efecto debe de haber vuelto a gozar lo que es suyo, pues este trono, silla y majestad suyo es, que de prestado lo tengo. Con estas palabras, que después repetiría Hernán Cortés, remitió todo género de alimentos indígenas,
Si aquellos seres comían aquellos manjares, eran efectivamente los hombres de Quetzalcóatl. Los españoles, continúa nuestro relatante indígena, primero exigieron a los indígenas que ellos probasen los bocados y después dieron fin deleitosamente a las tortillas, frijoles, tamales, pavos, venados en barbacoa, moles, quelites, bebidas de cacao y frutas tropicales. En reciprocidad, los españoles enviaron a Moctezuma, junto con algunos collares de cuentas de cristal, 2 panes viejos y algo de vino que Moctezuma hizo reverentemente llevar a Tula y enterrar en el santuario del dios de la Éguira. El emperador de México, además, hizo que sus mensajeros dirigieran a un pintor para que le retratase a los recién arribados, y cuando miraba profiadamente las naos y sus castellanos, llamó a los más prestigiados hechiceros de su imperio, los brujos de Malinalco, Chalco, Cuernavaca, Mixquic y Tláhuac, para que le describiesen a los dioses que sus profecías anunciaban que habrían de regresar. Unos los describían como monstruos, otros como seres humanos dotados de virtudes mágicas y de valores extraordinarios, pero ninguno conformaba con el dibujo del pintor. La leyenda quiere que un hechicero anciano de Xochimilco describiese a los recién arribados exactamente como lo hacía el retrato pintado, en sus cabalgaduras de Tonacamázatl, es decir, los venados solares. Entonces Moctezuma enmudeció y lloró amargamente. La verosimilitud que yace en el fondo de esta leyenda es punto para nosotros difícil de discernir. Que Moctezuma y su imperio identificaban a los advenedizos como los hijos de Quetzalcóatl, o a Quetzalcóatl mismo. Que fuera de duda que dentro del error de este mito enviar ricos presentes es igualmente materia comprobada. En la mentalidad indígena no cabía duda de que las profecías habían llegado a su término. Moctezuma, por lo mismo, debió callar y llorar amargamente, como su imperio todo. Empero, ignorante por la falta de un intérprete, Grijalva solo se redujo a recibir el fastuoso presente y enviarlo con Alvarado poco antes de su regreso a Cuba, para que de allí lo remitiera el gobernador Velázquez al emperador Carlos de España. La nómina del presente se ha conservado en Gómara y en las descripciones de las casas Anglería y Oviedo. Este último, seguramente por haberlo tenido a la vista a su paso por la Española, conducido por Benito Martín. Habla de máscaras incrustadas de piedras preciosas, sartales de oro fino, tocados de plumas de quetzal y navajones de mosaico, es decir, los atavíos del dios Quetzalcóatl, para que los vistieran los dioses que regresaban. Pero este envío todavía fastuoso lo habría de repetir Moctezuma con la expedición de Cortés al año siguiente.